Y mira, otros dicen, mi denominación tiene la verdad. Esta expresión habla de el orgullo religioso, porque precisamente la persona considera que su denominación es la que tiene la verdad y que todos los demás estamos errados. Eso se llama orgullo. Orgullo. Entérese, si todo iba bien, si Dios lo estaba prosperando, si Dios le había dado mucha fama, riqueza, le había dado muchos éxitos, su fama se había extendido por todo el territorio, incluso hasta fuera de las fronteras. Pero ¿qué pasa? Que todo el éxito que este hombre alcanzó, tristemente, lo llevó a rebelarse contra Dios. Y este capítulo le recordó a Dios lo que pasó en el cielo. Porque ¿qué se necesita en ese momento? Que cuando alguien está hablando con orgullo, alguien valientemente tiene que decirte, hermano, lo estás haciendo mal, no te corresponde tal cosa, no es tu área, no puedes hacerlo de esa forma. Pero el orgulloso se enoja cuando le llaman la atención. El espíritu de orgullo en una persona bloquea todo aquello que le pudiera llevar a cambiar para mejorar y ser diferente. Bloquea su corazón para que al momento de ser corregida rechace la corrección y no pueda crecer espiritualmente. Si una persona orgullosa no se arrepiente del orgullo, pasará por situaciones difíciles en la vida, pasará por procesos muy fuertes. La manera de vencer el orgullo es por medio de la humildad y el servicio, porque el orgulloso no quiere servir, no, ese está buscando la manera de que no puede, porque aparentemente él necesita ser promovido a una posición donde no tenga que ver con servicio ni ese tipo de... El orgullo es en esencia una autoadoración. Si en algún momento que la gente esté aplaudiendo a Dios, tú comienzas a asumir que esos aplausos son para ti y comienzas a creerte como mucha gente se está creyendo hoy. Si no soy yo que toca la guitarra, aquí no se va a mover la presencia de Dios. Si no soy yo el que predica, si no soy yo el que toca el piano, si no soy el que adora, aquí no se mueve la presencia de Dios. Aquí hay mucha gente que está confundida con esto. ¿Qué está pasando por la mente de estas personas en ese momento que están haciendo, buscando protagonismo ahí? El problema de mucha gente es que no quiere dejarse corregir. Cuando tú encuentres a alguien o estés al lado de alguien que no se quiera dejar corregir, peligro con ese hermano. Peligro con esa hermana. La mayoría de mucha gente no crece, no avanza, no madura, no se desarrolla, no llega a cumplir la misión por la cual. Entonces, de aquí en adelante, cuando te corrijan, no te molestes. No sé por qué da la impresión que hay un montón de gente ahí en silencio, como tensa, no sé por qué. Seguimos trabajando con este maravilloso tema. Es bueno recordar que toda persona contenciosa es orgullosa. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios resiste a los soberbios. Y vamos a ver en qué parte de la escritura nos dice eso. Vamos al libro o a la carta del apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 6. Por aquí dice, en realidad Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. A los humildes, ¿te das cuenta? En esta versión diría de esta manera, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es bueno saber cuál es el concepto de Dios. ¿Qué piensa Dios de los orgullosos? ¿O qué nos enseña el Señor a través de su palabra? ¿Cuáles son las recomendaciones que debemos saber en cuanto a lo que Dios piensa y cree con relación a la gente que tiene este tipo de problemas? Ahora, es impresionante ver muchos creyentes, por ejemplo, rechazar el bautismo del Espíritu Santo. Tú dices, oye, pero esto, pastor, ya te está saliendo del tema. No, no me estoy saliendo del tema. Porque, ¿qué pasa? Que tal vez porque en la denominación o en el lugar donde la persona fue adoctrinado, tal vez no le enseñaron que el bautismo del Espíritu Santo es necesario y la persona considera que no lo necesita. El tema no es que considera que no lo necesita, sino la actitud que toma ante la opción o la posibilidad de recibir el Espíritu Santo. Entonces, porque a mí no me enseñaron que
es importante la llenura del Espíritu Santo, entonces es como un gesto de rechazo, no solamente al bautismo del Espíritu Santo. Por ejemplo, otros rechazan la liberación. Esto es la más común. Cuando, por ejemplo, las personas escuchan hablar de la liberación, hermano, mire, usted puede ver que esa gente pone unas caras, hermano. Hermanos, gente creyentes que dice que no, que eso no es de Dios, que ese tipo de cosas. Pero es que no es el tema de que es la actitud que ponen en ese momento. Un rechazo contundente. Porque tal vez eso no fue lo que a ti te enseñaron. Eso no quiere decir que eso no lo diga la Biblia, que no lo enseñe la Biblia y que no sea importante para nuestra vida como creyentes. Eso fue lo que a nosotros nos enseñaron. Por ejemplo, a mí particularmente no me enseñaron que la liberación era necesaria para un creyente y yo hasta cierto punto creí que la liberación no era importante, porque eso no fue lo que a mí me enseñaron. Pero eso no quería decir que no era necesario, y uno, por supuesto, por la ignorancia, uno muestra cierto tipo de rechazo, porque no, eso no fue. Y mira, otros dicen, mi denominación tiene la verdad. Esta expresión habla de el orgullo religioso, porque precisamente la persona considera que su denominación es la que tiene la verdad y que todo lo demás estamos errados. Eso se llama orgullo. Entérese. Pero vamos a ver, en la Biblia, un personaje bíblico con orgullo. A mí me llamó la atención mucho este personaje porque estaba leyendo un poquito de él ahora en la tarde y cómo terminó un rey llamado en la Biblia, Usías. ¿Dónde aparece eso, pastor? Bueno, vamos a verlo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, y vamos a leer desde el verso 1 para que nos enteremos qué pasó con este hombre de Dios llamado Usías. Tremendo, porque al principio este hombre de Dios, y dice la historia, esto me comenzó a llamar la atención y voy a hacer un comentario con relación a esto. Dice la Biblia que comenzó a reinar cuando tenía 16 años y dice que gobernó en Israel creo que 50 y algo de años. Ya lo vamos a leer. Y el tema es que él dice que anduvo en los caminos de su padre Amasías, pero al ver el éxito y todas las victorias y la prosperidad y el desarrollo que alcanzó en Dios, en vez de darle la gloria a Dios, el orgullo lo hizo apartarse de Dios y tristemente comenzó a hacer cosas que no tenía que hacer. ¿Y sabes cómo terminó? Leproso. Vamos a leerlo para que no cometamos ese tipo de errores, porque eso está ahí escrito para que, oye, mire, sea lo que sea, la gloria es de Dios, hermano. Amén. Dice, después de la muerte de Amasías, su hijo Osías, a quien también llamaban Azarías, fue nombrado rey por todo el pueblo de Judá. Osías tenía solo 16 años cuando comenzó a gobernar. 16 años, anote este dato. Hace esta pausa aquí breve para que todo el mundo sepa la edad. 16 años cuando comenzó a gobernar. Era apenas un muchacho muy joven, un adolescente. Vamos a seguir la lectura. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 52 años. Su madre era de Jerusalén y se llamaba Jecolías. Osías construyó la ciudad de Elat y la volvió a ser parte de Judá. Él obedeció a Dios en todo, al igual que su padre Amasías. Sí, hay algo tremendo aquí porque en el versículo 4 él dice, y él hizo lo recto delante de Jehová conforme a lo que hizo su padre. Todo va bien. Todo va bien porque hizo lo recto conforme a lo que hizo su padre, hizo lo recto delante de Dios y todo va bien hasta ahí. Pero vamos a seguir leyendo. El profeta Zacarías le enseñó a Osías a respetar y amar a Dios. Mientras el profeta vivió, Osías obedeció a Dios y por eso Dios lo hizo prosperar. Osías se declaró en guerra contra los filisteos y derribó las murallas de las ciudades de Gat, Jabnea y Asdod. En la ciudad de Asdod, así como en otras partes del territorio filisteo, Osías construyó ciudades para su pueblo. Dios no solo ayudó a Osías a derrotar a los filisteos, también lo ayudó a vencer a los árabes que vivían en Gurbaal y también a los meunitas.
Hasta los amonitas le pagaban impuestos a Josías. Imagínate tú todas las bendiciones que el Señor le dio a este hombre. Josías llegó a ser muy poderoso y su fama llegó hasta las fronteras de Egipto. Fortaleció la ciudad de Jerusalén y construyó varias torres, una sobre el portón de la esquina, otra sobre el portón del valle y una más sobre la esquina. Además, cavó muchos pozos y construyó torres en el desierto, pues tenía mucho ganado, tanto en el desierto como en la llanura. A Osías le gustaba mucho cultivar la tierra, por eso tenía muchos campesinos que cultivaban los campos y viñedos, tanto en la región montañosa como en sus huertas. El ejército de Osías era muy poderoso, pues tenía un gran número de soldados, estaba bien organizado y tenía las mejores armas. El comandante Amanías le ordenó al secretario Jehiel y al asistente Masías que hicieran una lista de los soldados. Según esa lista, el ejército estaba organizado en varios grupos militares y contaba con 2.600 jefes de familias al mando de 307.500 soldados poderosos y valientes. Todos ellos estaban armados con escudos, lanzas, cascos, armaduras, arcos y hondas que Osías mandó hacer. Además, Osías le ordenó a los hombres más inteligentes de su reino construir máquinas que pudieran disparar flechas y piedras grandes. Ellos las construyeron y las colocaron en las torres y en las esquinas de la muralla de Jerusalén. Dios hizo tan poderoso a Osías que su fama se extendió por todas partes. Osías llegó a tener tanta fama y poder que se volvió orgulloso. Ay, Dios mío. Aquí es cuando comienza la debacle, aquí es cuando comienza el problema en la vida de este hombre llamado Usías, y mira lo que hizo. Y fue precisamente su orgullo lo que causó su ruina. Llegó a tal punto su orgullo que un día entró en el templo y quiso quemar incienso en el altar, lo cual Dios permitía solo a los sacerdotes. Pero entró el sacerdote Azarías junto con 80 sacerdotes más y con mucho valor se le enfrentaron al rey y le dijeron: solamente nosotros, los sacerdotes, podemos quemar el incienso, pues somos descendientes de Aarón y para eso nos eligió Dios. Usted no puede hacerlo, aunque sea el rey, así que salga de inmediato, pues ha ofendido a Dios y él lo humillará. Osías estaba de pie junto al altar y a punto de quemar el incienso. Al oír a los sacerdotes, se enojó contra ellos. Mira, que él quiso arremeter contra los sacerdotes. Pero de inmediato, y ante la mirada de todos, su frente se llenó de lepra. Entonces los sacerdotes lo sacaron rápidamente del templo y hasta el mismo rey se apresuró a salir, pues sabía que Dios lo había castigado. Hasta el día de su muerte, el rey Osías fue leproso y por eso tuvo que vivir en un cuarto separado del resto del palacio. Ni siquiera podía ir al templo de Dios. Por eso su hijo Jotam se encargó de gobernar al pueblo. Aquí tenemos que tomar en cuenta varias cosas importantes de la vida del rey Usías. La pregunta es, si todo iba bien, si Dios lo estaba prosperando, si Dios le había dado mucha fama, riqueza, le había dado muchos éxitos, su fama se había extendido por todo el territorio, incluso hasta fuera de las fronteras, incluso muchas personas tenían que pagarle impuestos. Eso todo habla de cómo el Señor lo fue ayudando, lo fue prosperando, porque la historia cuenta de que un profeta de Dios, un hombre de Dios lo enseñó. Tenía un asesor allí que lo llevó, lo enseñó a buscar a Dios, a depender de Dios, a humillarse, a buscar la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa? Que todo el éxito que este hombre alcanzó, tristemente, lo llevó a rebelarse contra Dios. Y este capítulo le recordó a Dios lo que pasó en el cielo. ¿Te recuerdas que en Ezequiel dice: a causa de tu hermosura, a causa de tu esplendor, tu corazón se enorgulleció y automáticamente fue echado del paraíso? Bueno, ahora Usías está actuando igual que este personaje. Y esto, tristemente, hizo que se volviera leproso, porque se atrevió a entrar en el templo a quemar un incienso que no le estaba permitido a los reyes sino a los sacerdotes. Entonces él, en su orgullo, por eso decíamos que el criterio, según el criterio del orgulloso,
Él puede determinar qué es bueno y qué es lo malo por su propia sabiduría. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que al entrar al templo, hacer lo que no debía hacer, alguien valientemente se le enfrenta y le dijo, no te corresponde tal cosa, sal de aquí. Porque ¿qué se necesita en ese momento? Que cuando alguien está hablando con orgullo, alguien valientemente tiene que decirte, hermano, lo estás haciendo mal, no te corresponde tal cosa, no es tu área, no puedes hacerlo de esa forma. ¿Qué hubiese pasado si Uzía hubiese escuchado a Azarías cuando le estaba llamando la atención? ¿Verdad que la lepra no hubiese aparecido? Pero el orgulloso se enoja cuando le llaman la atención y quiso arremeter contra los hombres de Dios que valientemente estaban defendiendo la posición de los sacerdotes dentro del templo. Y bueno, él quiso arremeter contra ellos y antes que arremetiera, Dios tomó cartas en el asunto y lo volvió leproso. Lo que tenemos que tomar en cuenta aquí es lo siguiente. A pesar de que Dios lo respaldó, a pesar de que Dios lo bendijo y con toda su victoria estaba demostrando Dios que estaba con él respaldando en todo lo que él había logrado, bueno, eso no significó que Dios iba a probar el orgullo que ahora se estaba manifestando y el atrevimiento de entrar a la casa de Dios a quemar incienso. ¿Cómo se le pudo haber ocurrido tan semejante barbarie? Algo que no le correspondía, porque en la época del Antiguo Testamento o eras rey o eras sacerdote. Ahora en la gracia dice la Biblia que nos hizo reyes y sacerdotes, pero antes no podías cumplir esas dos funciones. O eras rey o eras sacerdote. Pero entonces él en su orgullo, él dice, no, yo sí puedo entrar. Porque ¿qué pasa? El orgulloso considera que él es independiente en sus decisiones. Y algo tremendo, que a veces el saber o el creer que porque Dios te está respaldando en algo, te capacita para hacer otras cosas, es un error fatal. Porque entonces asumir que todo lo que tú hagas, Dios lo va a respaldar, ya eso es orgullo. Ya eso es orgullo. Porque Dios me respaldó y todo lo que yo haga, Dios me dijo que iba a estar conmigo. Ajá, y tiene que aprobarte todo, así sean cosas malas. Yo estaba leyendo esta historia ahora y me di cuenta que cuando comenzó a gobernar, yo digo, wow, ¿será que este hombre no maduró? ¿No tuvo tiempo para pasar por un proceso de crecimiento que lo ayudara a entender que no estaba actuando bien? Mira la diferencia con David. David fue ungido cuando tenía por lo menos aproximadamente 16, 17 años. Pero David no fue a palacio inmediatamente. Entonces yo siempre me pregunté, ¿cómo es que David lo ungieron a los 16 años, pero el tema de ser rey se cumplió exactamente cuando tenía 30? ¿Y qué pasó en esos años que vinieron para llegar a 30? 14 años. Por aproximadamente 14 años. Bueno, esos 14 años fueron de formación. ¿Para qué? Para que no se cometieran esos errores. Entonces, mucha gente que por alguna razón está pensando que está preparada para ocupar cargos sin pasar por el proceso. Mire, tú vas a poder bregar después cuando estés en el éxito. Tú vas a poder manejar la situación del éxito, del dinero, de la riqueza. Lo vas a poder manejar sin haber pasado por un proceso de formación del carácter. Por eso es que José, Dios le mostró en un sueño que iba a reinar, pero pasó bastante años para que pudiera llegar al reinado. Todo ese tiempo, cárceles, todo este tipo de cosas, lo vendieron y todo ese tipo de cosas, le fue formando el carácter para poder convertirse algún día en lo que Dios dijo que él iba a hacer. Por eso es que mucha gente termina cayendo en orgullo, porque no están preparados para manejar el éxito, para manejar la prosperidad, para manejar la riqueza, para manejar los aplausos, para manejar la gente que te está promoviendo y te está diciendo cosas. Y entonces mucha gente quiere, sin pasar por ese proceso de formación, yo quiero ser pastor, yo quiero, todo ese tipo de cosas. Sin contar que más adelante te vas a encontrar con un gigante que posiblemente no lo puedas vencer. Por eso es que en este camino no nos podemos atrasar ni adelantar. Esto está bueno. No sé por qué da la impresión que hay un montón de gente ahí en silencio, como tenso, no sé por qué. Ahora vamos a entrar en esta parte. El espíritu de orgullo en una persona bloquea todo aquello que le pudiera llevar a cambiar para mejorar y ser diferente.
bloquea su corazón para que al momento de ser corregida rechace la corrección y no pueda crecer espiritualmente, que es lo que sucede cuando una persona recibe la disciplina. En el caso de Uzías, no quiso ser corregida, al contrario, iba a arremeter contra las personas que trataron de corregirlo valientemente porque era el rey. Dijeron, mira, estás en un territorio que no te corresponde estar, vas a usurpar una función que no te corresponde, vas a hacer una locura. No te atrevas a semejante situación. Sal de acá porque no te corresponde hacer eso. Bueno, y él pretendía hacer algo en contra de aquellas personas que estaban tratando de corregirlo y Dios intervino y salió la lepra. Por eso decimos que el espíritu de orgullo bloquea todo aquello para que pudiera llevar a cambiar, a hacer mejorar y a ser diferente. Bloquea su corazón para que al momento de ser corregida rechacen la corrección. Ahora, una persona influenciada por el espíritu de orgullo tiene un corazón endurecido y por eso no puede ser sensible a la voz de Dios. Si una persona orgullosa no se arrepiente del orgullo, pasará por situaciones difíciles en la vida, pasará por procesos muy fuertes para mostrarle que para Dios quitarle todo ese tipo de cosas. Ahora, la manera de vencer el orgullo es por medio de la humildad y el servicio. Es ir en una vía contrapuesta, en una dirección, es ir en contracorriente, porque el orgulloso no quiere servir, no, ese está buscando la manera de que no puede, porque aparentemente él necesita ser promovido a una posición donde no tenga que ver con servicio ni ese tipo de... Dios no nos va a usar por lo bueno que seamos o porque conozcamos mucho la Biblia. Dios no va a usar por su misericordia y por su gracia. Esto no depende del que quiere ni del que corre. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 9, versículo 16. En esta dice, así que la elección de Dios no depende de que alguien quiera ser elegido o se esfuerce por serlo. Más bien depende de que Dios le tenga compasión. Amén. Esto no depende de que usted sepa, de que yo sepa, de que no, o de que nos esforcemos para que Dios nos dé tal cosa. No, esto depende de su gracia, depende de su amor y de su infinita misericordia. Ahora, ¿por qué será que el orgullo es un pecado tan grande? Bueno, el orgullo es darnos el crédito a nosotros mismos por lo que Dios ha hecho en nosotros. O sea, el orgulloso no va a darle la gloria a Dios. El orgulloso no está tomando en cuenta a Dios para nada. Mientras que el que está diciendo, no, hermano, mire, yo no soy nada sin Dios. La Biblia dice que yo soy la vid, que Dios es la vid y yo soy el pámpano. ¿Qué está queriendo decir? Que el Señor es el tallo principal de ese árbol y yo soy la rama. Y si como rama yo me separo del tallo principal, ¿qué pasaría? Me seco. Esto lo digo porque una persona que es humilde siempre depende de Dios. Siempre. Con todo lo que hace, con todo lo que emprenda. Siempre tiene a Dios en primer lugar. Ahora bien, el orgullo es en esencia una autoadoración. Cualquier cosa que logremos en este mundo no habría sido posible si no fuera por Dios que nos capacita y nos sostiene. No hubiésemos logrado nada. Ahora, dos preguntas importantes. La primera es, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Esto es bueno decirlo porque sabes que hay mucha gente que está diciendo, no, pero es que por mi esfuerzo, que si no fuera sido porque yo me esforcé para lograrlo. Bueno, repito esto, si no es por Dios, no somos nada. Entonces, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué nos gastamos como que si no lo hubiésemos recibido? Estas son dos preguntas. ¿Eso aparece de dónde, hermano? Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. ¿Cómo diría ese texto bíblico? No hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todo se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? Ojo, que conste que eso lo dice la Escritura. Ahora, el orgullo versus humildad es la diferencia o la diferencia principal entre dos reinos. Hay muchos pasajes, por ejemplo, en la Escritura en los cuales Jesús nos instruye a buscar la humildad.
Hay muchísimos, pero aquí pusimos varios. Y el primer mensaje que encontramos en la Biblia aparece en Mateo capítulo 18, versículo 4. En esta dice así: porque en el reino de Dios las personas más importantes son humildes como un niño. Y nosotros creemos, por la cultura, ¿no?, que el más importante es el fuerte. Y resulta que en el reino de Dios, así que cualquiera que se humille como un niño, Jesús puso un niño, ese es mayor en el reino de los cielos. En Lucas capítulo 14, versículo 11 también dice algo interesante. Vamos a leerlo. El que se crea superior a los demás será puesto en el lugar menos importante. El que es humilde será puesto en un lugar más importante. Aquí hay que tomar algo tremendo, porque esto tenemos que explicarlo antes de cerrar esto. Porque muchas personas están pensando que no, es que la humildad viene porque yo digo que soy humilde. No, la humildad es una actitud del corazón. La humildad es una situación genuina. Eso no es que yo lo fui, lo compré allá en el mercado. No. Véndeme 4 kilos de humildad. No. Eso es uno de los frutos que el Señor pone en nuestras vidas por la llegada del Espíritu Santo. Porque el Señor va sacando de nuestras vidas el egocentrismo, el orgullo, la maldad, la arrogancia, la altivez, todas estas cosas que son del mundo, de la oscuridad, del pecado, y comienza a sustituir por cosas buenas, por la paz, por el gozo, por la paciencia, por el amor, por la bondad, por los frutos del Espíritu. Entonces, todas estas cosas salen o se manifiestan en una persona desde adentro, de lo más profundo de su corazón hacia afuera. No es que yo comienzo a ser humilde a partir de hoy porque yo quiero ser humilde. Eso no es a lo que Jesús se está refiriendo. En el capítulo 13 de Juan, y vamos a leer desde el verso 14 hasta el verso 17, también dice algo extraordinario. Vamos a verlo. Pues si yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarle los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Ustedes saben que ningún esclavo es más importante que su amo y que ningún mensajero es más importante que quien lo envía. El 17 dice: si entienden estas cosas, háganlas y así Dios los bendecirá. Ahora, fíjate la importancia de cuando Jesús allí en el capítulo 13 de Juan le lava los pies a los discípulos. Mira semejante acto de servicio y de humildad que dio Jesús, porque si revisamos qué significaba esto de lavar los pies en la época de Jesús, escúcheme, eso era una posición que ni siquiera el esclavo más insignificante quería cumplirla, porque esa posición o ese trabajo que le daban a un esclavo específico que era única y exclusivamente para hacer eso. Él estaba allí en la casa para lavarle los pies a todas las personas invitadas que venían. Pero resulta que por ese trabajo que ese esclavo hacía, era rechazado por los otros esclavos en el mercado, porque era lo más denigrante, incluso en el mundo de los esclavos. Ahora Jesús toma esa posición y agarra una ponchera y comienza a lavarle los pies. ¿Y sabe qué? Ellos se trasladaban en camello en la época de Jesús, y era difícil para las personas que se trasladaban en camello no tener contacto con el estiércol de ese animal. Entonces, todas las impurezas que se alojan en los pies, bueno, Jesús le hizo una limpieza, le lavó los pies en el agua y los secó con una toalla. Mira semejante acto de servicio. Entonces, él dice: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también habéis lavado, ustedes también deben lavarle los pies los unos a los otros, o deben lavarse los pies los unos a los otros. Pero volviendo al 14, 11, vamos a recordar algo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y en Mateo 18, 4 dice: así que cualquiera que se humille como este niño será mayor en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo estaba siendo visto Jesús en el cielo? Por eso que estaba haciendo por los discípulos. Porque Jesús mismo está explicando. Claro. El que toma la posición, por eso estamos explicando que para poder, ¿cuál es la manera
de ir de alguna forma venciendo el orgullo? Bueno, con el servicio y la humildad. Aunque no querramos hacerlo, recuérdate que el título de este tema es ¿cómo vencer el orgullo? ¿Cómo lo venzo, pastor? Bueno, aquí estamos explicándote que ahora eso que no quieres hacer, porque no te nace, bueno, eso hay que comenzar a hacerlo. Limpiar los baños, eso es un mata orgullo. Lavar los baños, limpiar, ese trabajo que, wow, no te agrada, pero bueno, mire, tremendo ejemplo de humildad aprendemos con eso. Porque estaríamos siendo preparados para cumplir funciones importantes. Por eso, ¿quiénes iban al palacio con David a reinar? Bueno, los que estuvieron con David en la cueva de Adulán. Nadie podía llegar al palacio sin haber pasado por esa cueva. Sin haber pasado por la humillación. Sin haber andado por los errantes, por los desiertos, bajo una persecución terrible. Porque en todo caso, Dios le estaba formando el carácter, no solamente a David, sino a todo este grupo de hombres que estaban siendo. ¿Quiénes fueron los que llegaron a ser parte de ese maravilloso ejército que tuvo David? Que fueron un aproximado como de 600 hombres. Pero en la cueva de Adulán dice que se le acercaron 400 hombres. ¿Y cómo llegaron esos hombres ahí? Amargados, endeudados, llenos de odio, de rabia, de orgullo. Y Dios los fue amolando unos con otros. Y cuando finalmente llegaron al palacio, ya llegaron con el carácter formado. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hay gente que está llegando en una congregación, bueno, y ya quiere entrar en los primeros puestos ahí, adelante, sin haber pasado por un proceso. Si en algún momento que la gente esté aplaudiendo a Dios, tú comienzas a asumir que esos aplausos son para ti. Y comienzas a creerte, como mucha gente se está creyendo hoy. Si no soy yo que toca la guitarra, aquí no se va a mover la presencia de Dios. Si no soy yo el que predica, si no soy yo el que toca el piano, si no soy el que adora, aquí no se mueve la presencia de Dios. Aquí mucha gente que está confundida con esto. Y un montón de gente buscando protagonismo. Tú puedes ver en los grupos de adoración. Entonces tengo que subir el volumen a todo el piano porque mi piano tiene que oírse. Ya va, pero la música no es el arte de la combinación de los sonidos. Claro. No, yo tengo que darle palo, yo tengo que desarmar esa batería. Porque todo el mundo tiene que saber que yo estoy aquí. Duro, ¿verdad? ¿Qué está pasando por la mente de estas personas en ese momento que están buscando protagonismo ahí? Y entonces tú ves una especie de competencia allá arriba y que no, quítate que yo quiero. Porque eso, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se llama eso? Ese tipo de competencia para tratar de... Mire. Por eso se decía que el orgulloso es competitivo. Es competitivo. Escuche, mire, nosotros sin Dios somos nada. Aquí no importa quiénes somos. Aquí lo importante es quién es Dios y que Dios esté en nosotros. Cuando yo bajo, Dios sube. Y cuando yo subo, Dios no está. Entonces, lo que quiero decir, que no importa cuál es la posición que me toque en un grupo de alabanza, en un grupo de adoración. Yo puedo estar con una campanita por allá, ¡ping! ¡Ping! Y esa campanita es la que está llegando a la presencia de Dios. Mientras que los otros que están allá revoltosos, tratando de robarse el show, no están llegando a la presencia de Dios. Pero yo con esa campanita ahí, yo no estoy buscando que la gente me esté reconociendo, no estoy buscando los aplausos de la gente. Yo lo que estoy buscando es que, porque si la gente me está aplaudiendo aquí abajo, en el cielo no me están aplaudiendo yo. Entonces, esto hay que enseñarlo, mi gente, valientemente, para que mucha gente entienda que en este camino no es como es. Porque en el mundo sí. En el mundo la gente está buscando el Grammy, está buscando, ¿cómo que se llama el otro premio? El Billboard. Todos los premios latinos, todos los reconocimientos, los aplausos, las alfombras rojas, ¿cómo se llama? La orquídea de plata. Todos estos reconocimientos que los artistas le dan. Bueno, y tienen un cuadro, un lugar ahí, como un salón de la fama ahí dentro de su casa donde tienen todos esos reconocimientos. Bueno, ¿y para qué servirían todos esos reconocimientos? Si en el cielo no nos conocen. Si en el cielo nos rechaza porque somos orgullosos. Bueno, fíjate que quiero cerrar con esto, ¿no? El orgullo da problemas en la boca de la persona. Le gusta criticar, juzgar, quejarse, encontrar fallas,
ridiculizar y desafiar. Son como disparos que salen de sus bocas. Les gusta argumentar, contender y debatir para mostrar su conocimiento de la palabra. Qué triste, ¿no? Pero nada, ni modo. Consideramos que con todo esto ha sido más que suficiente. Voy con la conclusión. Recuerda o recordemos que el orgullo representa el fundamento para todo pecado. La batalla contra el orgullo es de por vida. No te descuides con eso porque la batalla del orgullo es de por vida. El orgullo nos engaña haciéndonos pensar que somos siervos útiles de Dios porque tenemos entusiasmo, obras y todas las características de un buen siervo de Dios. Sin embargo, todo el tiempo estamos haciendo cosas para nosotros mismos, engañándonos a nosotros mismos ciertamente, para parecer buenos ante los ojos de los demás. Si lo que hacemos no es en base al amor de Dios y por nuestro prójimo, existe la posibilidad de que estemos empapados hasta los huesos de orgullo. Más que suficiente. Recomendación. Bueno, sencillamente, humildad, servicio. Servicio. Hay que servir. Hay que ponerse allí y decir, bueno, aunque no lo quiero hacer, pero tengo que servir. Y aprender a hacer silencio. Muchas veces cuando quiero pelear, que quiero tener la razón, comenzar a deponer las actitudes. Ese es el remedio. Pastor, pero es que yo no puedo hacer eso porque a mí me gusta contender. Bueno, pero entonces no vas a lograr salir de allí. Con esa contienda, con esa pelea, con esa discutidera, con esa criticadera, con ese tipo de... Bueno, va a ser imposible de que se pueda efectivamente lograr salir de esa situación. No sé qué le va a decir esta audiencia. No, bueno, que eso que usted decía de ir en contra de la corriente, contra el orgullo. Así te cueste servir, así te cueste someterte o sujetarte a algo, a una orden, a una dirección. Repetirlo, decirlo, bueno, esto lo estoy haciendo porque mi orgullo debe ser doblegado. Esto lo estoy haciendo, esto necesito hacerlo. Necesito cumplir, necesito obedecer, necesito hacerlo para que mi orgullo termine de morir. Porque otra cosa yo creo que no es doblegarlo, sino matarlo. Matarlo para que eso no vuelva a levantarse. Y una vez que eso logre, cada cierto tiempo siempre es bueno hacer el chequeo para que eso no vuelva a levantarse. Cualquier síntoma que vuelvas a ver por ahí, comenzar a hacerle frente nuevamente. Es importante que siempre lean la historia del rey Usías. Cómo es que Dios lo bendijo y lo prosperó, pero no toleró. Así que si no le toleró a muchos hombres en la Biblia y a Satanás, cuando no era Satanás todavía, si no se lo toleró a él en el cielo y no se lo toleró a ninguno de los hombres en la Biblia, ¿qué nos está haciendo creer que a nosotros sí nos lo va a tolerar? Dios lo estaba bendiciendo, pero cuando le tocó que corregirlo, lo corrigió. Y mira la forma. No hubiese pasado esa situación tan terrible en la vida de este rey tan tremendo que Dios usó para hacer grandes cosas si ese hombre se hubiese dejado corregir. El problema de mucha gente es que no quiere dejarse corregir. Cuando tú encuentres a alguien o estés al lado de alguien que no se quiera dejar corregir, peligro con ese hermano, peligro con esa hermana. La mayoría de mucha gente no crece, no avanza, no madura, no se desarrolla, no llega a cumplir la misión por la cual, mira, este hombre no pudo terminar de cumplir su misión, porque de ahora que estaba leproso, ahora menos podía cumplir. Tenía que estar aislado. Y así murió. Entonces su hijo tuvo que tomar el reino porque él ya no podía. Entonces, de aquí en adelante, cuando te corrijan, no te molestes. ¿Te acuerdas que en una oportunidad dijimos, bueno, pero ¿por qué te sigues molestando cuando te llaman la atención? ¿Cuál es el problema que pasa con eso? Pues ¿cómo vas a mejorar? Es importante. El proverbio no dice, corrige al sabio y será más sabio. Lo dice el proverbio. Pero nosotros tendemos a molestarnos cuando alguien nos está llamando la atención. De esa manera no vamos a poder ser corregidos. Bueno, mi gente, en nombre de este gran equipo maravilloso que estuvimos laborando para ustedes hoy, gracias por su sintonía, gracias por, estar ahí soportándonos. Espero que no tomen esta palabra como
como piedra, ¿no? Alguien decía por ahí, hablaba de alguna. Parece piedra, pero es maná, decía por ahí. No, no lo tomen como piedra, porque nosotros no tenemos una visión, una luz, una visión de rayos X para saber quiénes están en sintonía allí. Véalo más bien como una reflexión. Y si usted ve a alguien que está cometiendo este tipo de errores, bueno, ya usted sabe cómo no tiene que actuar. Claro. Ya eso es un ejemplo para usted para decir, no, estos errores yo no los puedo cometer. Dios me ayude, Dios me va a ayudar para poder cumplir, para poder ser lo más humilde, porque la gente humilde son las que llegan a la grandeza. Por eso decíamos, mientras más abajo, la gloria de Dios se manifiesta más en nosotros. Porque repito, Dios no trabaja ni con rebelde ni con orgulloso. Señores, consideramos que esto ha sido todo por hoy. Amén. Muchas bendiciones y feliz noche.